Bienvenidos a este espacio educativo creado por BeHealth para que usted conozca y sepa cómo manejar diferentes condiciones que pueden llegar a afectar su salud o la de un familiar cercano. Tener conocimiento de la existencia de una condición, reconocer sus síntomas y escuchar de la voz de los más reconocidos especialistas de la isla cómo debe tratarse y cómo enfrentar un diagnóstico es sin duda el paso más importante para salir adelante y vencer los obstáculos. Claro que sí, Mariliana, y es que a veces recibimos un diagnóstico pero ni siquiera sabemos que esa enfermedad existía o tenemos muy poca información sobre la condición. Por ejemplo, ¿qué sabe usted sobre la esclerosis múltiple? Esta es una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios, generando un daño que interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. La esclerosis múltiple puede llegar a ocasionar pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación, y muchos de los pacientes suelen presentar síntomas crónicos que nunca desaparecen. Saludamos en el estudio al doctor Ángel Chinea, neurólogo, quien nos va a explicar en qué consiste esta enfermedad, por qué se presenta, sus síntomas y causas. Pero además trae una luz de esperanza para estos pacientes con una nueva técnica de diagnóstico conocida como resonancia magnética nuclear y la vinculación del virus de Epstein-Barr como posible causa de la esclerosis múltiple. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos en este espacio de BeHealth. No, gracias por la invitación y la oportunidad en el mes de reconocer la esclerosis múltiple como una causa que afecta a tantos adolescentes jóvenes. Seguro que sí. Cuando están en la etapa más productiva. Pues para comenzar la discusión con el mismo, vamos a definir qué es la esclerosis múltiple. Fíjate, es una enfermedad del sistema nervioso central donde está envuelto el sistema también de defensa, el sistema inmunitario, inmunológico, donde esta célula por alguna razón, que ahora estamos encontrando diferentes causas como las que vamos a mencionar sobre el virus de Epstein-Barr virus, lo que ocurre es que crean una alteración del sistema inmunológico y estas mismas células que nos protegen se confunden, entran al cerebro y producen un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio pues se ha descubierto que va también con una neurodegeneración. Y esto va según la localización entre el cerebro, nervio óptico y cordón espinal, pues van a aparecer diferentes síntomas. Usted estuvo indicando anteriormente que habían otras causas. ¿Cuáles podrían ser? Fíjate, se habla ahora, ¿verdad? Lo que está en el hit parade, como decimos, es la parte del virus de Epstein-Barr virus o el virus de mononucleosis o la enfermedad del beso, como conocemos. Pero se sabe que eso no es único, deben haber otros factores. Sobre todo hay una predisposición genética y eso se está estudiando, ¿verdad? En diferentes centros. Y en Puerto Rico estamos haciendo estudios genéticos en nuestra población hispana con esclerosis múltiple, junto a la Fundación de Esclerosis Múltiple. Así que hay una predisposición genética, hay unos factores que estamos identificando donde vemos que en nuestros genes, en nuestra mayor mapa genético, consta de ancestros europeos. Entonces se piensa que ahí es donde están estos genes, estos alelos, que no es uno solo, ¿verdad? Por eso no podemos identificar uno solo, pero estamos buscando diferentes marcadores y diferentes tipos de patrones genéticos que nos ayuden a identificar. Sabemos, ¿verdad?, que se ha asociado mucho a la deficiencia de vitamina D, y a pesar de nuestro sol, pues tenemos el problema de que nuestros pacientes, cuando realizamos el análisis, está por debajo del nivel normal, y eso ocurre en un 88%. Así que lo que pensamos es que el paciente fumador, deficiencia de vitamina D, se habla en los niños, la obesidad, y todo esto ante un contagio infeccioso en un paciente con una predisposición genética, pues todo esto se conglomera y es lo que va a dar lugar a esta alteración inmunológica, y estas células van a entrar y van a crear estos procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que comúnmente siente un paciente que inicia en este proceso de descubrir que tiene esclerosis múltiple? Sí, realmente cuando aparecen los primeros síntomas y el síntoma son bien variados,
no todo va a seguir un patrón igual y eso a veces crea mucha confusión. Vas a tener la división de síntomas que podemos observar. Un paciente que pierde la visión, obviamente va a correr al oftalmólogo, al neurooftalmólogo y va a recibir, ¿verdad? Se le va a recomendar que se haga la resonancia magnética nuclear. Pero en cambio, un paciente que a lo mejor tiene un adormecimiento en la pierna y pasa una semana y quizás 2 semanas y va al médico y le dicen eso es un nervio pinchado o un disco. Y entonces esta inflamación mejora y ya se perdió la oportunidad de hacer un diagnóstico porque si te mejora el síntoma, pues entonces no vas a seguir, ¿verdad? Investigando. Y a veces pues tú ves este gap entre el primer síntoma y el diagnóstico y eso es lo que varía. Esos son los síntomas visibles, pero hay unos invisibles como la concentración, la capacidad de procesamiento, velocidad de procesamiento, inclusive la memoria, realizar tareas complicadas, se empiezan a notar que están dificultad. Lo más común, el paciente, el cansancio, sobre todo cuando hacen ejercicio, están en el sol, un cansancio extremo, y eso pues no lo vemos y muchas veces ese es el síntoma inicial. Todo varía también si dónde se coloca la inflamación. Si está a nivel del cordón espinal, pues nos va a afectar las partes motoras, parte inclusive vesical, incontinencia de orina, fecal, y puede afectar también la sexualidad. Así que eso todo depende de dónde se va a localizar la lesión. ¿Y cuándo es que podemos decir de que esta condición es crónica? Conocemos que es crónica porque no tiene cura y entonces si seguimos a estos patrones, ¿verdad?, de estos pacientes, nosotros podemos controlar la enfermedad. Pero lo que más importante es hacer un diagnóstico y tenemos la resonancia magnética clásica y tan pronto vemos en la resonancia magnética clásica, vemos las lesiones, pues hacemos un diagnóstico. Si hay confusión, podemos hacer el análisis del líquido espinal y hay otros estudios que podemos realizar. Pero se están realizando unas que se llaman resonancias magnéticas nuclear funcionales. Y es donde cae la espectroscopía. Y en la espectroscopía podemos ver en el tejido sano, con esa técnica podemos ver alteración ya muy temprana antes que aparezca la lesión. Eso es fantástico. Y entonces, claro, esta condición mientras más temprano se diagnostique y más temprano se trate, entonces este paciente no va a tener, a lo mejor, aunque sigue la condición, pero podemos controlar la recaída, esto normalmente son brotes, exacerbaciones, y podemos controlar el progreso de la enfermedad. Muy bien, y hablando de investigaciones, creo que escuchen esto. Las diferentes investigaciones y una de las más importantes señala que esto nos ha permitido visualizar los cambios cerebrales en regiones que parecen normales en las resonancias magnéticas convencionales. Algunos cambios neuroquímicos que hemos podido visualizar con la nueva técnica ocurren temprano en el curso de la enfermedad y podría no solo correlacionarse con la discapacidad, sino también predecir una mayor progresión de la enfermedad, ha asegurado la autora principal de este estudio, Eva Nis. Y quería que nos hablara un poquito sobre ello, qué es lo novedoso de esta técnica que resalta esta científica. Esta técnica no solamente para esclerosis múltiple, sino que ellos vieron, ¿verdad?, los científicos en Viena, en Stanford, que se hizo mucho en Harvard, también participó de los estudios. Y ellos lo que vieron es que ellos podían modificar la resonancia magnética, que es una foto, ¿verdad?, del campo magnético, pero ellos podían irse a lo metabólico, lo funcional, y podían entonces detectar unos cambios bioquímicos en ese tejido, con que bien dijiste que se veía normal. Entonces de ahí, no solamente en esclerosis múltiple, pero quizás los primeros estudios se hicieron en tumores
Y entonces ellos podían ver las células tumorales y podían ver cuál era quizás el pronóstico, la extensión del tumor y sobre todo la respuesta al tratamiento, porque ellos podían identificar por unos marcadores, ¿verdad? Que son unos péptidos, unas proteínas que podían medirse y saber si estaba alto, son las colinas y son el N-acetil-aspartato, pues uno podía decidir, pues mira, esto es tumor, este tumor es un tumor grave. También en epilepsia, se ha estudiado epilepsia, se está estudiando en las demencias, pero en esclerosis múltiple, Evans pues ha dedicado su estudio a los pacientes de esclerosis múltiple viendo los cambios. Entonces, yo tengo dudas, yo aplico la resonancia magnética nuclear, no aparece nada, hago la espectroscopía y ya puedo ver que hay unos cambios que sugieren una inflamación que puede ser compatible con esclerosis múltiple. Hago el diagnóstico temprano y comienzo un tratamiento temprano, es decir, este es el beneficio. Y como dijiste, el pronóstico de cuán severo va a ser la enfermedad y eso va a ayudar a poder decidir si tú tienes 25 medicamentos y tenemos 20 ahora, pero por ejemplo el centro de nosotros de esclerosis múltiple está realizando 5 terapias nuevas que están en fase 3, que posiblemente ya el año que viene están en el mercado. Entonces tienes 25, ¿cómo tú decides cuál es el medicamento? Exacto. Entonces la espectroscopía nos ayudaría. ¿Qué pasa? En Puerto Rico sí la estamos haciendo, sobre todo para identificar y diferenciar tumores, pero la resonancia magnética se mide por las telas de campo magnético, tenemos de 1.5 a 3. Bien. Pero el estudio de Evans es en una máquina de 7 teslas, es decir, que es mucho mayor, así que la ganancia, ¿verdad? Lo que va a sustraer de ese estudio es mucho mejor, mucho más sensitivo y específico que lo que yo puedo hacer a lo mejor con las de 1.5 o 3 teslas. Así que esa es la... Excelente noticia para los pacientes. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Me parece excelente esta información que usted ha dado. Gracias a ti por la invitación y al programa. Mucha suerte y recordar que este es el mes de awareness de la esclerosis múltiple. Seguro que sí. Hacemos una pausa y regresamos en breve con BeHealth TV. Tengo colitis ulcerosa de moderada a severa, por eso tomo Zeposia una píldora una vez al día, porque no voy a permitir que la CU me impida ser yo. Zeposia puede ayudar a personas con CU a lograr y mantener remisión. Es el primer iónico modulador del receptor S1P aprobado para CU. No tome Zeposia si ha sufrido un ataque cardíaco, dolor de pecho, derrame o mini derrame, fallo cardíaco en los últimos 6 meses, ritmo cardíaco irregular o anormal, no corregido con marcapasos, si tiene problemas respiratorios severos sin tratar mientras duerme o toma medicamentos llamados MAO. Zeposia puede causar efectos secundarios graves, incluidos infecciones que pueden ser mortales y causar la muerte, ritmo cardíaco lento, problemas hepáticos o respiratorios, hipertensión, edema macular, inflamación y estrechamiento de los vasos sanguíneos del cerebro. Aunque raro, el riesgo de LMP, una infección cerebral rara, grave y potencialmente mortal, no puede descartarse. Hable a su médico sobre sus condiciones, medicamentos, si está o planifica quedar embarazada. Si puede quedar embarazada, use anticonceptivo durante el tratamiento y por 3 meses después. No permita que la CU le impida ser quien es. Pregúntele a su médico sobre Zeposia una vez al día. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Regresamos a este programa especial sobre esclerosis múltiple y agradecemos a la doctora Deborah Parrish, médico entrenada en neurooftalmología, con quien estaremos hablando acerca del problema neurooftálmico en pacientes con esclerosis múltiple. Bienvenida, doctora Parrish. Gracias. Habló el doctor Chinea acerca de cómo a veces los problemas y situaciones visuales puede ser el primer indicador de que hay esclerosis múltiples. ¿Qué los causa? Efectivamente, el primer síntoma más común en pacientes con esclerosis múltiple son síntomas visuales.
alrededor de 20% de los pacientes con esclerosis múltiple, su primer condición o síntoma visual es neuritis óptica. ¿Qué es la neuritis óptica? La neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico y básicamente el nervio óptico es un cable que conecta los ojos al cerebro. Claro. Y es un cable muy larga y por lo tanto este cable básicamente, aunque sea un nervio craneal, también es parte del sistema nervioso central. Y por lo tanto, lo mismo proceso de desmielinización que pasa en esclerosis múltiple puede afectar el nervio óptico y causa esta condición neuritis óptica, la cual conlleva muchos síntomas visuales. Hay otras condiciones que también pueden causar neuritis óptica, que no necesariamente es esclerosis múltiple. ¿Qué otros síntomas ya se sabe que puede ser un paciente de esclerosis múltiple? Claro que sí. Hay muchas condiciones médicas que pueden causar neuritis óptica y definitivamente esclerosis múltiple no es el único. Hay personas que tienen tumores, infecciones, otras condiciones inflamatorias y esto puede estar asociado con neuritis óptica. Pacientes con esclerosis múltiple también pueden tener problemas con los movimientos de los ojos y una queja frecuente son visión doble o mareos cuando el paciente camina porque ellos tienen algo que se llama nistagmus, que es un movimiento involuntario de los ojos. Y esto también es frecuente en personas con esclerosis múltiple. Pero para yo diagnosticar esclerosis múltiple, yo sí utilizo el MRI, igual que cualquier neurólogo. Yo utilizo la ayuda de un especialista en neurología. Y también yo utilizo unas pruebas neurooftalmológicas. Uno es el OCT, que es el Ocular Coherence Tomography, básicamente la versión de un MRI, pero del nervio óptico. Y me deja saber en micrómetros qué cambios ha pasado en el nervio óptico de este paciente. Y depende del patrón que aparece en esta prueba, ahí me dan una indicación si esto viene de esclerosis múltiple, si viene de otra condición que emite esclerosis múltiple. Y el mismo examen de la parte de atrás del ojo, si el paciente tiene otra condición, a veces yo lo voy a ver otras apariencias en la parte de atrás del ojo. Y por lo tanto, es una combinación del MRI, las pruebas mías y, claro, ayuda dentro de varios especialistas para el diagnóstico de este paciente. ¿Hay tratamientos para el área neurooftalmológica? Claro. Y los tratamientos para la área neurooftalmológica son los mismos tratamientos que nosotros utilizamos para esclerosis múltiple en general. Y por lo tanto, las pruebas neurooftalmológicas o el examen neurooftalmológico es bastante importante en estos pacientes, porque si hay un cambio neurooftalmológico, a veces nosotros necesitamos ajustar o cambiar el tratamiento de esclerosis múltiple en general, porque las mismas pruebas neurooftalmológicas son un indicador si la enfermedad está progresando o si está estable. O sea que esos cambios en visión pueden ser determinantes a la hora de indicar el progreso o no progreso de la condición. Claro que sí. Sí. ¿En qué etapa de la condición, cuando ya la persona está diagnosticada, aparecen este tipo de desórdenes a nivel visual? ¿Es desde el principio? ¿Es a la mitad? ¿Es ya cuando es grave? Depende del paciente. Puede empezar como el primer síntoma, o sea, desde el principio. Puede empezar como un cambio crónico. Hay muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple, que están asintomáticas visualmente, y vienen para un examen y se dan cuenta que poco a poco la esclerosis múltiple efectivamente ha estado afectando su visión, aunque ellos no han dado cuenta. Puede ser agudo, puede ser crónica, y los síntomas son distintos si es agudo versus crónico. Igual que esclerosis múltiple, muchos pacientes cuando tienen síntomas tienen una recuperación, ¿verdad? Y esta recuperación puede ser completo, parcial, y es igual con los síntomas visuales. Cuando el paciente empieza con algunos síntomas, si empieza en un tratamiento, el paciente puede mejorar 100% o puede mejorar solamente parcialmente y queda con síntomas crónicos. Nosotros lo veo la parte visual en todas las etapas de esclerosis múltiple. O sea que y cada paciente es un universo aparte. Claro que sí. Lo que es importante es que esos síntomas que sí mencionó, que si están allí, vaya a su médico, vaya a su oftalmólogo, a un neurooftalmólogo si es posible, y busque las alternativas. Sí, los síntomas visuales que más frecuentemente yo veo en pacientes con esclerosis múltiple son visión borrosa, algo que nosotros llamamos escotomas, que son como unas nubes de visión borrosa en su campimetría visual. Muchos de mis pacientes quejan de un dolor extremo
cuando se mueven los ojos en una manera lateral, exacto, de izquierdo a derecho. Hay muchos pacientes que tienen sensibilidad a la luz, problemas con contraste. Y una de las primeras maneras que ellos notan este problema con contraste es que ellos me dicen, mira, en un teatro o guiando en la noche, yo no puedo distinguir cosas. O de igual manera, si yo salgo fuera en el sol y veo el sol de la playa, tampoco no puede distinguir porque el ojo no se adapta a sí mismo. Y muchos de estos pacientes tienen problemas con percepción de colores y a veces rojo no se ve igual de brillante de lo que ve con otra persona. Todos estos síntomas son una indicación si el nervio óptico está afectado o no. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Hay que atender definitivamente esos síntomas. Gracias por haber estado con nosotros y no se retiren, regresamos luego de esta pausa. Gracias. Tengo colitis ulcerosa de moderada a severa. Por eso tomo Zeposia una píldora una vez al día, porque no voy a permitir que la CU me impida ser yo. Zeposia puede ayudar a personas con CU a lograr y mantener remisión. Es el primer iónico modulador del receptor S1P aprobado para CU. No tome Zeposia si ha sufrido un ataque cardíaco, dolor de pecho, derrame o mini derrame, fallo cardíaco en los últimos 6 meses, ritmo cardíaco irregular o anormal, no corregido con marcapasos, si tiene problemas respiratorios severos sin tratar mientras duerme o toma medicamentos llamados MAO. Zeposia puede causar efectos secundarios graves, incluidos infecciones que pueden ser mortales y causar la muerte, ritmo cardíaco lento, problemas hepáticos o respiratorios, hipertensión, edema macular, inflamación y estrechamiento de los vasos sanguíneos del cerebro. Aunque raro el riesgo de LMP, una infección cerebral rara, grave y potencialmente mortal, no puede descartarse. Hable a su médico sobre sus condiciones, medicamentos, si está o planifica quedar embarazada. Si puede quedar embarazada, use anticonceptivo durante el tratamiento y por 3 meses después. No permita que la CU le impida ser quien es. Pregúntele a su médico sobre Zeposia una vez al día. La explotación y abuso sexual de menores en la Internet, mejor conocido como ciberacoso, es una realidad muy seria. Cuidado con quién chateas. No envíes fotos íntimas. No confíes en desconocidos. Cuidado al compartir tu ubicación. En la Coalición Protectora de Menores promovemos la prevención del crimen de acecho y abuso sexual en la Internet, educación, prevención y seguridad. Como ya lo han explicado los especialistas, vivir con esta condición representa para un paciente una lucha constante. Un caer y volver a empezar, y si usted fue diagnosticado con esta condición o tiene un familiar o amigo con esclerosis múltiple, debe saber que en Puerto Rico podrá encontrar apoyo de la Fundación de Esclerosis Múltiple, cuyo objetivo principal es la coordinación de esfuerzos y trabajos dirigidos hacia la educación de lo que es la esclerosis múltiple y promover el bienestar de los pacientes. Así que para hablar sobre los proyectos y herramientas de apoyo que brinda esta fundación, damos la bienvenida a la señora Lourdes Fernández, directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y por recibirme. Seguro que sí, me parece que la fundación está haciendo una labor encomiable, ¿verdad? Y queremos dar a conocer cómo es que nace esta fundación. Pues sí, la fundación va a cumplir ahora este año 22 años de establecida, se fundó en el 2000 y surge por una visita que hiciera el doctor Poser hace 20 años atrás, hizo una visita a la oficina del doctor Chinea, porque él no podía entender cómo había tanto paciente de esclerosis múltiple en Puerto Rico. Así que el doctor Chinea sacó todos sus expedientes y en aquel momento que él pudo comprobar esto, le dice al doctor, ¿por qué no haces una fundación? Y el doctor junto con Felicita y otras personas comienzan lo que es la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico hoy en día. Y me llama la atención el hecho de que son muchos pacientes y siguen en aumento. Sigue en aumento, lamentablemente se están diagnosticando entre aproximadamente 3 pacientes por semana. No solamente sigue en aumento, sino que también hemos visto un incremento en el pediátrico, en el segmento pediátrico. Tenemos niños registrados de 12, 13 años, así que sí está en aumento. La fundación está ahí para todos ellos. Nosotros tenemos registrados como a cerca de 3,000 pacientes. Bien. Y los servimos a todos a través de toda la isla. ¿Cuáles son las herramientas que brinda la fundación a los pacientes? Mira, tenemos varias herramientas, pero yo te diría que de las dos más importantes es el programa de ayuda al paciente, que es un programa que proveemos equipo asistivo libre de costo para todos ellos, como sillas de ruedas, andadores, sillas motorizadas, lo que necesiten. Y también ayudamos con los deducibles médicos para los MRI
o la punción lumbar o cualquier laboratorio de estudio que necesiten y esté relacionado a la esclerosis múltiple. Y el otro programa es el de bienestar al paciente. Este es un paciente que se tiene que medicar de por vida, así que lo que entendemos que es importante que no solamente tengan medicina, sino que haya un complemento, y para esto está este programa que incluye yoga, pilates, ejercicios a caballo, ejercicios acuáticos, entre otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por su excelente labor en la Fundación. Gracias por recibirme. Seguimos en nuestro programa especial en este mes de marzo, concienciando sobre la esclerosis múltiple, y ha llegado el momento de entender la condición desde el punto de vista de la paciente. Y le damos la bienvenida a Melissa Natal, una mujer diagnosticada con esta enfermedad a los 29 años. Y escuchen, a pesar de su condición, es campeona y medallista de plata en los campeonatos internacionales en el 2021. En el 2020 fue campeona nacional de powerlifting en Puerto Rico, y yo con mis pesitas de 5 libras a bochorna. Bienvenida, Melissa, y gracias por ser un ejemplo. Gracias, Lili. ¿Cómo ocurre este diagnóstico? O sea, ¿cuáles fueron los primeros síntomas? Porque tú has sido deportista siempre. Bueno, realmente los primeros síntomas son en totalmente desconocimiento de que sucedía algo malo en mi cuerpo. Para ese tiempo yo era secretaria, era oficial administrativa en una agencia gubernamental, pues por lo tanto nos diagnosticaban de otras sintomatologías. Me decían que tenía túnel carpal, que me dolía un brazo, me daba terapias en el brazo, todo era indicativo a que hacía ejercicio, que tenía problemas musculares, así que nos íbamos a diferentes tipos de especialistas. Iba a terapista físico, fisiatra, y me atendían etcétera. de otras cosas hasta que dejé de caminar. Yo decía, esto no es normal. Yo venía y trataba de pararme y me caía en el piso, me latía el brazo constantemente. Yo decía, algo pasa más allá. Viene un terapista físico, me recomienda a mi actual doctor Chinea, fantástico doctor, y me dice, esto va más allá de simplemente algo muscular. Tenemos que ir ya sea por una punción lumbar o un MRI a ver más específico qué sucede con esto. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dieron el diagnóstico? Pues prácticamente, como tenía desconocimiento de la enfermedad, lo primero que pensé es, yo me voy a quedar en una silla de ruedas el resto de mi vida. Ese fue mi primer pensamiento. Aquí acabó mi salud, voy a ser una persona especial, impedida. Mi palabra fue impedida y silla de ruedas. Sin embargo, hoy eres campeona en powerlifting. ¿Cómo se da esa transición? Eso es así. Por el pasar de los años iba empeorando en sintomatología. Y sí, yo le preguntaba qué sucede con esto. Y la reacción era, pues tienes una enfermedad degenerativa y progresiva. Y al medida pasó de los años, con los años, pues la enfermedad también va ganando terreno. Hasta que de momento, pues con la positividad de mi doctor, verlo bien positivo, mis tratamientos, medicamentos, pues entonces decidí tomar las riendas del camino yo. Dije, bueno, o la enfermedad me derrumba a mí, o yo trabajo encima de ella, ¿sabes? No podemos derrumbarnos. Así que entre dieta, comer saludable, ejercicio y siempre, mi supervisión de mi doctor y siempre fiel a mis tratamientos químicos. Hice esa combinación de cosas. Yo de todo lo que sea positivo me va a levantar a que en vez de ella progresar, la que tiene que progresar por encima de ella soy yo. ¿Y qué te motiva? Me motiva en no dejarme caer de la enfermedad y que otras personas también tomen acción por ellos de luchar con esta enfermedad. Eso es lo más que me motiva, que otros pacientes vean el ejemplo de lo importante de hacer ejercicio, de trabajar, de hacer nuestra parte. El médico tiene una parte, pero nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros para que esta enfermedad no vaya encima de nosotros y nosotros tenemos que seguir luchando. Eso me motiva, la competencia. La competencia no solamente es en el powerlifting, la competencia es contra mi enfermedad. Gracias, Melissa. Gracias a ti por motivarnos a nosotros. Gracias, Lili. Llegamos al final de nuestro especial sobre esclerosis múltiple. Esperamos que los conocimientos compartidos hoy por especialistas y pacientes los hayan permitido aclarar muchas dudas en torno a la enfermedad y que estas palabras sean una de guía para llevarlos por el mejor camino en busca de sus tratamientos. En nuestras redes sociales y en nuestro portal web behealthpr.com puede encontrar este y otros programas multimedia y entrevistas digitales.
guiadas por expertos en temas de salud para que se eduque y cuide de su salud.